Bueno, siguen las... Sí, claro, sigue, por eso estamos como estamos, con el doctor Elizondo Mayer Serra. Doctor, ¿cómo estás? ¿Tú, Pepe? Por eso estamos como estamos. Pues y peor. La violencia, lo que manejaba Cardona hace un momento, metástasis de la violencia. Mira, es la metástasis y en algún sentido no es el efecto cucaracha, el efecto carcacha. Si tú tienes unas instituciones que no funcionan y crees que basta no hablar de ellas para que empiecen a funcionar, pues no sucede así. La tragedia que estamos enfrentando los mexicanos es terrible. En la Ciudad de México, sobre todo a las gentes de las clases medias altas, todavía lo vivimos un poco como de lejos, pero en muchos estados se vive a la puerta de tu casa. Es una violencia que ha estado incrementándose, que en algunas entidades refleja una insuficiencia institucional brutal, y un presidente que diseñó una estrategia de concentrarse en las reformas estructurales, de bajarle el perfil público al tema de la violencia, tratando de separarse y contrastarse de lo que ha hecho el presidente Calderón, que en su momento parecía que le había entrado esto por gusto. Pues ahora estamos viendo un presidente Peña que está teniendo que reaccionar un poco parecido. Ayer dijo que va a restablecer el Estado de Derecho en el Estado de Michoacán, cueste lo que cueste. Primero, no sé qué significa eso, cueste lo que cueste, los recursos siempre son finitos, pero lo cierto es que está teniendo que poner al frente de su agenda el tema de seguridad. Lo vimos desde la reunión de Davos, Pepe, cuando la primera pregunta que le hicieron no fue cómo va la reforma energética, sino qué son esos autodefensas en Michoacán, porque todo lo otro, las reformas estructurales, bien o regularmente hechas, no funcionan si lo fundamental, que es que haya un mínimo de convivencia entre los mexicanos, no está funcionando adecuadamente. Y el presidente Peña Nieto fue a Davos, entre otros objetivos, claro, para promover sus reformas estructurales que marcan un antes y un después en por ejemplo, la vida de petróleos mexicanos, en materia de toda índole, ¿no? Educativa, político, electoral, telecomunicaciones. Y él esperaba, pues, el interés de los asistentes a este foro internacional mundial, pues preguntas sobre el tema de las reformas, el cambio en Pemex brutal, radical, etcétera. Y sin embargo, como tú bien dices, les preocupa más a los posibles inversionistas, hombres del gran capital del mundo, saber cómo están las cosas en México para ver si se vienen o no vienen. Sí, tuvo las otras preguntas y algunos van a venir en aguas profundas si se abre. El crimen organizado es un problema relativamente menor. Esto se sorprende en Nigeria y en lugares todavía más complicados que en México. Pero muchas de las otras reformas, en el famoso gas o hidrocarburos shale de lutitas, se hace en tierra, se hace en zonas que en muchos estados gobiernan los zetas o malgobiernan las autoridades locales correspondientes. Entonces ahí claro que importa mucho. Pero desde el punto de vista estratégico, Pepe, había una visión de poner lo estructural arriba, enfrente de lo de seguridad, y aunque en este momento se están discutiendo reformas trascendentales para el país en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, competencia, telecomunicaciones, la reforma política, muy pronto la energética, lo que está dominando tu noticiero y todos es lo que estamos viviendo en términos del papel fundamental del Estado, que es asegurar una tranquilidad básica, un mínimo de violencia. Y lo estamos viendo además con unos contrastes inusitados. Mientras que hay entidades que han mejorado, como Chihuahua, hay unas que se están deteriorando a una rapidez espantosa, como Tamaulipas el fin de semana, Guerrero, Michoacán. El Estado de México. El Estado de México. Donde ya hay acciones para tratar de enmendar el camino, pero es volver a empezar. Descuidaron el Estado de México, dejaron que el gobernador descuidara partes importantes del mismo. Tú hablas con empresarios que tienen negocios en la zona, te cuentan unos incidentes recurrentes de robos y una desesperación porque no tienen con quién quejarse, porque en el municipio en cuestión le dicen que no se puede hacer nada, en el estado no tratan de hacer y no resuelven nada, la federación está ocupada en otras cosas. Y lo malo, Pepe, es que no alcanzan los elementos del ejército y de la marina y de la policía federal para cubrir todas las zonas del país que están descomponiendo. Entonces el cueste lo que cueste, pues es una buena señal política que quiere invertir esfuerzo y capital físico y humano en una zona
pero si se le deterioran todas al mismo tiempo, no tiene las fichas. Esa frase de cueste lo que cueste es tan pesada como caiga quien caiga, es decir, son frases hechas, lugares comunes, para demostrar que hay interés, hay intención de llegar hasta el final, hasta donde tope, pues. Eso es el sentido del de caiga quien caiga, por lo menos, pues eso es lo que esperas de un gobierno, que caiga quien caiga, y creo que esa es la parte positiva que hay que celebrar. Sí causa debe causar una alarma en muchos de nuestros gobernantes ver que el señor Reina está hoy arraigado. Entre paréntesis, ¿te acuerdas que no iban a usar el arraigo? También ya se dieron cuenta que en ausencia de otros mecanismos más sofisticados para poder hacer una acusación ya con los elementos en la mano y tener que reaccionar igualito que en la elección pasada, primero diciendo que va sobre él, luego arraigando y luego haciendo la averiguación, bueno, qué bueno que lo pueden hacer, que tienen todavía la figura, pero ciertamente nos habla de las frágiles capacidades institucionales del Estado. Pero a lo que iba es, muchos deben de estar pensando que pueden correr la misma suerte del señor Reina, porque parecía que si tenías un cierto nivel en la jerarquía política, el riesgo de acabar como el señor Reina era muy bajo, era tan bajo que, como nos recordó bien Rafael Cardona, desde el exgobernador de Quintana Roo no habíamos visto algo parecido. Eso es una buena señal, pero también te abre una puerta complicadísima. ¿Poco el gobernador no sabía que su secretario general de gobierno estaba metido en estas cosas? ¿Cuántos más estaban metidos? Tú hiciste una serie de reportajes y entrevistas muy interesantes. A estas alturas del partido, con medios de comunicación, vamos a especular, pero no sabemos hasta dónde, quiénes, cómo, cuándo, pero sí podemos intuir que en un estado que estaba tan metido un grupo criminal, pues el porcentaje de funcionarios metidos de alguna forma en relaciones ilegales con el crimen organizado debe ser altos. Entonces, en el corto plazo hay que hacerlo, pero te genera un vacío institucional aún mayor, porque por otro lado tienes un comisionado que viene de afuera, que tiene una situación jurídica bien extraña, tenemos elecciones gubernamentales el año entrante, para gobernador en la entidad del año entrante, y entonces, como pasó un poco en la elección anterior, de entrada la presencia de las fuerzas federales es muy positiva, pero si no tienes la capacidad de darle una cobertura institucional local, que es el éxito de Chihuahua, es el éxito de Baja California, de Nuevo León, del propio Nuevo León, yo diría más Monterrey, sí, porque en las afueras todavía sigue siendo una situación espantosa, pero ciertamente requieres eso para darle la posibilidad de salida al gobierno federal, y creo que ahora, pues entre más problemas surgen, pues más se va a adelgazar la capacidad institucional del gobierno federal para tener la presencia que se requiere, Pepe. Doctor Elizondo Mayer Serra, muchas gracias. Gracias a ti, Pepe. Por ayudarnos a entender por qué estamos como estamos. Tratar de entender. Vamos a una pausa, gracias al doctor Elizondo Mayer Serra, analista político en este espacio. Hagamos una pausa breve, en un momento más le voy a informar. No podemos dejar los temas que hierven. El tema de la línea 12, por ejemplo. Hoy trasciende a partir de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa que ya comenzaron las comparecencias de funcionarios de distintos niveles y que están investigando a 28 funcionarios directamente involucrados en el fracaso, en las fallas, en el desastre de la línea dorada. Regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800 800 0103.